Bueno, buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad voy a exponer acerca sobre el ciclo cardíaco y qué tiene que ver la sístole con la diástole y obviamente tocando temas físicos y médicos. Ya. Lo primero que tenemos que saber, tenemos que tener la noción de que, qué es un ciclo cardíaco. Ya, cuando hablamos de un ciclo cardíaco, se refiere a la secuencia de eventos que ocurre y que se repiten con cada latido cardíaco, ¿no? Estas se dividen en dos, que viene a ser la sístole y la diástole. La sístole viene a ser la contracción y la diástole viene a ser la relajación ventricular. Tenemos que recordar también que la sangre fluye de mayor a una menor presión. La contracción aumenta, la contracción aumenta la presión dentro de una cámara, mientras que la relajación disminuye la presión, ¿no? Ahora, si hablamos de las válvulas auriculoventriculares, se abren cuando las presiones auriculares son mayores que las presiones ventriculares y se cierran cuando esta gradiente ya es invertida, ¿no? Del mismo modo, también tenemos que hablar de las válvulas semilunares, que van a ser muy importantes también en este proceso. Se abren cuando las presiones ventriculares son mayores a las presiones aórticas pulmonares y obviamente y se cierran cuando ocurre ya lo contrario, ¿no? Ahorita les vamos a mostrar, por ejemplo, el diagrama de Wiener, que es muy importante a tocar, pero sin embargo vamos a hablar primero acerca sobre este tema. Ya. Ahora, cuando hablamos de esto, o sea, de este proceso que pasa, nosotros tenemos que tener en cuenta cómo se inicia. Bueno, este ciclo se inicia con el disparo del nodo sinusal, o también llamado marcapaso 1, o también llamado nodo sinoauricular, ¿ya? Que estimula a estas aurículas, a despolarizarse. Esto está representado por la onda P, esta onda P, por esto. Eso está representado, ¿no? Obviamente que en el SG, que viene a ser el electrocardiograma, ya, y la contracción de las aurículas comienza poco después de que la onda P inicie, y hace que la presión dentro de las aurículas aumente, ya, forzando la sangre, ya, hacia los ventrículos, ¿no? Este pasecito. Ya. La contracción auricular, sin embargo, solo es responsable de una fracción del llenado ventricular, porque como nosotros ya sabemos y tenemos noción, el ventrículo ya está casi lleno, ¿no? Debido a los flujos de la sangre. Ahora, cuando hablamos a través de estas válvulas auriculoventriculares, se hace el paso, como ya sabemos, ¿no? A medida que la contracción auricular termina, la presión auricular empieza a caer, empieza a bajar, ¿no? Y obviamente que se invierte la gradiente de la presión, ¿no? A través de las válvulas auriculoventriculares, ocasionando que éstas se lleguen a cerrar. Es ahí donde se produce el primer ruido cardíaco, que viene a ser el S1, que viene a marcar el inicio de la sístole. En este punto, la despolarización ventricular representa por un complejo QRS, que también, aquí está QRS, ese evento, ¿no? Ya, ahora, ese complejo está a medio camino y los ventrículos empiezan a contraerse. Ya. Los ventrículos, pero, o sea, cuando hablamos también de esto también, después de este proceso, aumentando rápidamente las presiones dentro de las ventrículas, ¿no? Por un instante. Sin embargo, las válvulas semilunares permanecen todavía aún cerradas.
todavía no se llegan a aperturar y los ventrículos se contraen en un espacio cerrado, ¿no? Se empiezan a contraer, se empiezan a contraer, a contraer, a contraer, hasta llegar a un punto donde esta presión ventricular es mayor ya, ¿no? Que la presión aórtica. Y entonces, cuando ya se excede, se llegan a abrir estas válvulas semilunares y la sangre se eyecta, ¿no? La sangre se eyecta fuera de los ventrículos. Esta es la fase de una eyección rápida. A medida que la de repolarización ventricular, representado por la onda T, que aquí está, cuando hablamos de la onda, la presión ventricular empieza a caer, ¿ya? Ya obviamente que está pasando toda la sangre y ya empieza a caer y la fuerza de eyección ya un poco se llega a reducir, ¿no? Ya. Cuando la presión ventricular cae por debajo de las presiones aórticas y pulmonares, las válvulas semilunares ya se llegan a cerrar. Es como en el caso primero, ¿no? Cuando ya baja mucho, ya, por ejemplo, las aurículas bajaban, ya se cerraba y se podía el primer ruido cardíaco. Acá es igual, cuando ya está, o sea, ya bajó mucho su presión de los ventrículos, se llegan a cerrar. Y es ahí donde se produce el segundo ruido cardíaco, que viene a ser el S2, que también está aquí presente, el S2. Ya, la primera parte de la diástole es de nuevo isovolumétrica, a medida que los ventrículos se relajan con todas las válvulas cerradas. Las presiones ventriculares caen rápidamente, pero sus volúmenes permanecen iguales, ¿no? Mientras tanto, las aurículas se llenan con sangre, con la presión auricular, aumenta lentamente, ¿no? Ya, pero esto se vuelve a repetir, porque el corazón está en constante, ¿no? Ahora, hablando ya, terminando sobre este tema, nosotros tenemos que hablar del diagrama de Wiener, que también es muy importante a tratar, ya que este diagrama muestra los diferentes acontecimientos que se producen durante el ciclo cardíaco para el lado izquierdo del corazón. Dice que específicamente para el lado izquierdo, ¿no? Otro detalle que tenemos que ver, que es también la duración del ciclo cardíaco, es de valor inverso a la frecuencia cardíaca, ¿no? Ya. Y obviamente que estamos tratando de reducirlo. Vamos a dar algunos datos importantes sobre este diagrama de Wiener, que viene a ser, por ejemplo, la curva de presión aórtica de relación al ciclo cardíaco de Wiener. La entrada de sangre en las arterias durante la sístole hace que las paredes se detienen, con la presión aumente cerca aproximadamente a 120 milímetros de mercurio. Ya. Aparece una incisura en la curva de presión aórtica cuando se cierran las válvulas aórticas. Cuando la válvula aórtica está cerrada, la presión del interior de la aorta disminuye lentamente durante toda la sístole, ¿no? Eso ya habíamos mencionado, pero también nos falta los aspectos físicos, por ejemplo, como antes de que se vuelva a contraer el ventrículo, la presión aórtica suele disminuir, ¿ya? Ya suele disminuir hasta aproximadamente 80 milímetros de mercurio, ¿no? Ya, ahora otro tema muy importante que tenemos que tratar, por ejemplo, las ondas, ¿no? Las ondas son muy importantes. Acá voy a presentarles. Acá las tengo. Ajá, las ondas. Vamos a hablar del cambio de presión en las aurículas, la onda A, la onda C y la onda B. ¿Por qué es muy importante? Porque la onda A es producida por la contracción auricular, como ya habíamos hablado, ¿no? La presión de la aurícula derecha
aumenta de 4 a 6 milímetros de mercurio durante la contracción, eso quiere decir la sístole. Por ejemplo, y la aurícula izquierda viene a ser de 7 a 8 milímetros de mercurio. Ahora, cuando hablamos de la onda, de la onda C ya, estamos hablando de onda C, cuando hablamos de la onda S se produce en la contracción ventricular, es debido al flujo retrógrado, ¿no?, de la sangre hacia las aurículas. Por ejemplo, al comienzo de la contracción ventricular y de la protrusión de válvulas auriculoventriculares, ¿no?, hacia las aurículas. Ahora también tenemos que hablar de la onda V. Aparece al final de la contracción ventricular, se origina por el flujo lento de la sangre hacia las aurículas desde las venas, mientras la válvula auriculoventricular están cerradas durante la contracción ventricular, ¿no? Ahora, también nosotros tenemos que hablar, y es un tema muy importante a tocar, que viene a ser que hay periodos, ¿no? Periodos de contracción isovolumétrica, presión de eyección, periodo de eyección, hay este periodo de eyección rápida de los ventrículos, periodo de eyección reducida o lenta, que ya habíamos tocado en el diagrama, ¿no? ¿Ya? Nosotros también tenemos que tener en cuenta en aspectos físicos los volúmenes. Por ejemplo, hay volumen teliastólico, hay volumen telisistólico y hay volumen sistólico. El volumen teliastólico es el volumen al final de la diástole, ¿no? Lo podemos ver. Aquí está. El volumen teliastólico, este es. El volumen teliastólico, como nosotros hablamos, por ejemplo, es el volumen al final de la diástole, ¿no?, de cada uno de los ventrículos, aproximadamente de 110 a 120 milímetros de mercurio. El volumen telesistólico, en el volumen, por ejemplo, en el volumen al final del sístole de cada uno de los ventrículos, el volumen residual que queda después de cada contracción es de 40 a 50 aproximadamente. El volumen sistólico es el volumen eyectado al organismo, ¿no? Al organismo y pulmones en cada latido que se da, ¿no? Es aproximadamente 75 milímetros de mercurio. Pero hay una fórmula que te dan respecto a los volúmenes, que viene a ser que el volumen sistólico es igual al volumen telediastólico menos el volumen telesistólico. Por ejemplo, nosotros si estamos hablando de 120, en acá, por ejemplo, estamos hablando de 120 aproximadamente, que es acá, le vamos a restar los 50 que están acá para saber su volumen sistólico, ¿no? ¿Cuánto es 120 mililitros menos 50 mililitros? Viene a ser 70 mililitros. Ahora, cuando hablamos de una fracción eyectada, es la cantidad de sangre eyectada en latido, ¿no? Habitualmente es 60% del volumen teliastólico. Eso también tiene una fórmula que viene a ser que la fracción de eyección es igual al volumen sistólico entre el volumen telediastólico. Ya. Eso también lo podemos calcular, que viene a ser los 70 mililitros, porque es volumen. 70 mililitros entre 120. Y ahí sale 0,6. Ya. Ahora, también tenemos que, obviamente que mediante el aumento del volumen teliastólico y la reducción del volumen telesistólico, se puede aumentar el volumen sistólico hasta más del doble, ¿no? Cuando nosotros hablamos. Ahora, para tener más en claro sobre este diagrama de volumen-presión, porque estamos viendo volumen ventricular izquierdo, y la presión, ¿no? Intraventricular izquierda. Está medida en milímetros de mercurio y el volumen en mililitros. Cuando hablamos de esto, hay 4 fases, como podemos observar, de A a B, de B a C, de C a D y de D a A. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de esto, primero tenemos que hablar de la fase 1, periodo llamado
y periodo de llenado, ¿no? Que es de A, que viene a ser de A B, ¿ya? Empieza con el volumen de 50 mililitros y, y una presión diastólica de 2, aproximadamente 2 a 3 milímetros de mercurio. Son 50 mililitros porque el volumen telesistólico, por el volumen telesistólico principalmente, ¿no? Mientras la sangre venosa fluye del ventrículo izquierdo desde la aurícula, ¿no? El volumen ventricular aumenta hasta 120 mililitros. Ya es el denominado volumen telediastólico. Un aumento de 70 mililitros, por ejemplo, podemos decir 70 más 20, no 70 más los 50, ¿cuánto viene a ser? 120, sí, periodo de llenado, más el volumen telesistólico, ¿ya? Y esto viene a ser una presión diastólica que aumenta de 7, por como podemos ver acá hay una presión, se sube de aproximadamente de 5 a 7 milímetros de mercurio. Ahora, cuando hablamos de la fase número 2, tenemos que hablar del periodo de contracción isovolumétrica de B a C, de B a C. ¿Ya? Esta, como podemos ver, más que nada, es porque las válvulas están cerradas, pero llega a un punto donde la presión intraventricular aumenta. Aumenta hasta igualarse a la presión que hay en la aorta, hasta el valor de 80 milímetros de mercurio, como indica el punto C, que está acá, estos 80 milímetros de mercurio. Entonces, también tenemos que hablar de la fase número 3, que viene a ser el periodo de eyección de C a D. Durante la eyección de la presión sistólica aumenta más de una contracción más intensa, ¿no? Del ventrículo al mismo tiempo. También tenemos que hablar de la fase de periodo de relajación isovolumétrica, que viene a ser de D a A. Al terminar el periodo de eyección, se cierran las válvulas aórticas, ¿no? Como ya lo había mencionado, y la presión ventricular disminuye. De nuevo hasta el nivel de presión diastólica, ¿no? De la línea de A. Refleja. Está reflejando, ¿no? Esa presión auricular está entre 2 a 3 milímetros de mercurio, más o menos. También tenemos que hablar de los trabajos cardíacos, porque también es un término físico. El trabajo son exactamente, tenemos que hablar del trabajo sistólico, del trabajo minuto. Por ejemplo, el trabajo sistólico es la cantidad de energía que el corazón convierte en trabajo durante cada latido cardíaco, ¿no? El trabajo de minuto, la cantidad total de energía que se convierte el trabajo en un minuto. Obviamente que este parámetro es igual al trabajo sistólico por la frecuencia cardíaca en un minuto, ¿no? También tenemos que hablar, el corazón tiene dos tipos, se utiliza en dos formas, el trabajo en el corazón se utiliza en dos formas, que viene a ser el trabajo de volumen-presión, o trabajo externo, o trabajo útil, que se llama a la movilización de la sangre desde las venas de baja presión hacia las arterias de alta presión. Ya, la energía cinética del flujo sanguíneo del trabajo cardíaco es de pequeña porción energética que utiliza el corazón para acelerar la sangre hasta su velocidad de eyección, ¿no? A través de las válvulas semilunares. Y también tenemos el trabajo cardíaco externo neto, que viene a ser el total del trabajo cardíaco, que representa la suma de los dos conceptos previos ya, ¿no? Mencionados. Y bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias.